con la idea de la cosmovisión científica. Hola, buenos días mis alumnos y alumnas de primero de bachillerato B del IES El Olivo de Parla. Bueno, pues en pleno proceso de estudio y de exámenes para la primera evaluación. Supongo que estáis de tarea hasta arriba, como es obvio, y nosotros vamos a comenzar, ya que hemos hecho nuestro examen de esta primera evaluación, con la unidad didáctica 4, que digamos termina de alguna manera o concluye mejor el tema científico de la filosofía, ¿no? Vimos el anterior, lo que es el conocimiento científico, y ya pues terminamos viendo el tema de los paradigmas científicos de Kuhn, y un poco vamos a enlazar con ese tema de paradigma y de cosmovisión, ¿no? Es decir, cómo la ciencia continúa, si lo hace de una forma disruptiva o, sin embargo, si lo hace de una forma lineal y acumulativa, es decir, teniendo en cuenta el concepto de progreso. Bien, pues aquí tenéis el índice del tema, ¿verdad? Donde vamos a hablar, en principio, de la idea de cosmovisión y cómo hay que distinguir en principio, y esto lo vamos a ver hoy ya, entre lo que es una cosmovisión mítica, las antiguas cosmovisiones, y que pues, de alguna manera todavía se utilizan, ¿no?, para comprender algunas cosas, y las cosmovisiones o teorías puramente científicas, como veis aquí. Después hablaremos del concepto de paradigma en Thomas Kuhn como concepción relativista, ¿verdad?, de la ciencia, que en vez de ser, digamos, progresiva, para Thomas Kuhn la ciencia es de alguna manera disruptiva, es decir, procede por medio de revoluciones o de grandes cambios donde existe lo que él llama la inconmensurabilidad de los términos. Por lo tanto, esas teorías no se entienden entre sí, por lo tanto necesitan un cambio de paradigma. Bien, también hablaremos dentro de este mismo autor cómo concibe él la ciencia normal y la ciencia revolucionaria. Pues algo bastante fácil de entender. Thomas Kuhn, antes de seguir, se coloca en el llamado contexto de descubrimiento, no en el contexto, como vimos, de justificación. Es decir, a él le interesa más cuál es el proceso real de construcción de la ciencia, más que la construcción puramente científica o epistemológica de las propias teorías. Bien, después, como punto 2, vamos a ver el universo en la antigüedad, la cosmovisión antigua, dentro de dos grandes paradigmas que se complementan. Se complementa o los complementa de alguna forma la Iglesia Católica para colocar al hombre en un punto, en el punto donde corresponde a sus propias teorías y visión del mundo y de la realidad. Bien, estos dos grandes paradigmas que se complementan en el paradigma que se definen como paradigma geocéntrico antiguo, sería la concepción aristotélica, ¿verdad?, y la concepción de Claudio Ptolomeo, donde se introducen ya las matemáticas para dar cuenta de qué ocurre con
o cómo se pueden salvar las apariencias de determinados movimientos planetarios que se observan y que contradicen la teoría aristotélica de las esferas concéntricas. Vamos a ver. Bien, el primer cambio de paradigma, según el esquema de Thomas Kuhn, se produce en la Edad Moderna, ¿no? Con la famosa revolución científica. Es un término acuñado con más o menos fortuna, pero que aduce al cambio de paradigma, ¿no? Dentro de el rasgo primero que se atribuye a estas nuevas teorías es el heliocentrismo, si bien todavía en el sistema de Copérnico, por ejemplo, se siguen pensando que existen los ecuantes y que existen las excéntricas, es decir, que se tienen que salvar las apariencias. Todavía se vive un poco en el mundo tolemaico, ¿no? Si bien, para simplicidad, Copérnico pone al Sol en el centro del universo. Después de los intentos de Tycho Brahe y de Johannes Kepler, Galileo va a perfeccionar por medio del telescopio la concepción heliocéntrica. Después ya terminaremos a partir también de Galileo y Newton, con la fundamentación de la mecánica clásica, que dará vida y finalizará lo que es la revolución científica y la etapa determinista y mecanicista de la concepción mecanicista y determinista del universo. Por último, en la siguiente sesión veremos cómo cambia todo esto en la edad contemporánea, a partir sobre todo de la teoría de la relatividad general y especial de Einstein, de las aportaciones de la teoría cuántica o elemental y de la introducción de la teoría del caos, del principio de la incertidumbre, sobre todo de la teoría de las catástrofes y los procesos irreversibles, que es algo que nunca, con los que nunca contó la teoría, ¿verdad?, mecanicista y determinista, y que abren un nuevo campo de estudio totalmente diferente de lo que se consideró en la Edad Moderna. Por ejemplo, cuando hablamos de procesos irreversibles, hablamos procesos del tiempo meteorológicos, ¿verdad? Hablamos también del efecto mariposa, en fin, bueno. Bien, visto un poco lo que es el índice y los contenidos que vamos a ver en esta unidad didáctica, vamos ya a comenzar por la parte primera. Ahí está. Bien. ¿Cómo se puede definir cosmovisión? ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, pues una teoría, básicamente, o un conjunto de ideas, ¿verdad?, sobre el universo y el ser humano también, se puede decir, ¿no?, que están vigentes durante una época determinada, ¿vale? Y entonces esto se puede hacer desde un punto de vista mítico, como aquí tenéis la cosmovisión mítica de la concepción hindú, ¿verdad?, según la cual la Tierra es plana y se apoya sobre 4 elefantes que a su vez se apoyan en el caparazón de una tortuga, y si preguntamos qué hay debajo de esa tortuga, ellos dirán que hay otra tortuga y otra tortuga y otra tortuga, ¿vale? Por lo cual, si veis en la escena de los apuntes, ¿no?,
está perfectamente explicado. De ahí tenemos que diferenciar de esto la cosmovisión científica, que proporciona una imagen de cómo es el mundo, con dos grandes notas: la coherencia, que ya lo vimos, la verdad como coherencia, es decir, que en estas teorías que explican la cosmovisión no haya contradicciones, y después que esas teorías o esas ideas, ¿no?, estén, digamos, o se puedan confrontar con la experiencia directa, es decir, con los experimentos y con los hechos, ¿vale? Bien. Hay otra cosa aquí, como veis, que es el concepto de filosofía de la naturaleza, que está en vigor hasta la filosofía o la física de Newton. Después ya se habla puramente de ciencia. La filosofía de la naturaleza es la ciencia anterior, se puede llamar a las sistematizaciones científicas anteriores a lo que es el propio concepto de ciencia, es decir, antes de que las ciencias se independicen del tronco común de la filosofía, y hablamos aquí de ciencias empíricas, ¿vale?, sobre todo, ¿no?, pues de la cosmología, de la astronomía, de la física, de las ciencias de la naturaleza en general. El punto de inflexión sería el libro de Isaac Newton, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, ¿vale? Y a partir de ahí ya no se va a hablar de filosofía de la naturaleza, como se hablaba en la época de Aristóteles, sino que se hablará de física, se hablará de biología o de cosmología, etc. Por otra parte, pasaríamos a estudiar qué son los paradigmas y las revoluciones científicas. Esto se debe, el concepto de paradigma se debe a Thomas Kuhn en su libro, ahí lo tenéis, que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Kuhn emplea la noción de paradigma para englobar las visiones conceptuales del mundo que incluyen teorías, experimentos y métodos científicos. Un paradigma es aquello que determina la comunidad científica en un determinado momento, y su tarea consiste en resolver problemas que presentan las teorías siguiendo unos procedimientos o unas operaciones que se toman como modelo de solución. Por lo tanto, normalmente dentro de un paradigma se hará la actividad de ciencia normal, es decir, confirmar las teorías o ir perfeccionándolas, haciéndolas más precisas, resolviendo los problemas principales. Bien, entonces las anomalías siempre se van a intentar resolver en ese mismo paradigma. Ahora bien, si esas anomalías persisten, ¿verdad?, pasaríamos a un momento de crisis que, si persiste, harían posible a un nuevo modelo de ciencia, una nueva ciencia, una revolución que ya tendría otros presupuestos de tipo metafísico, ontológico, y donde habría una desproporción o inconmensurabilidad entre los términos de ambas teorías. Bien, esto es básicamente la diferencia que hay entre la ciencia normal y la ciencia revolucionaria, siendo ciencia revolucionaria, ¿verdad?, el paso de la ciencia normal a una revolución científica, a un nuevo paradigma. Bien, seguimos el próximo día con la cosmovisión antigua. Gracias.